Bueno, continuamos con tu programa Libera tu Mente, y como les habíamos anunciado anteriormente, ya se encuentra con nosotros el webmaster de Mundo Desconocido. Un saludo para los oyentes que te escuchan a través de www.radiocielo.pe y la frecuencia AM y FM amplitud modulada. Bueno, antes de nada, saludaros a todos vosotros y a aquellas personas que os leen y que os oyen. Bienvenido, y vamos de una vez entrando en el hilo para ir desenfrenando cada vez más esto de el nuevo orden mundial. Webmaster de Mundo Desconocido, ¿qué de cierto hay de que la humanidad está siendo esclava? Deciros que efectivamente la explicación por la cual, o a la conclusión a la que se llega, por la cual se puede afirmar, siempre entre comillas, que este tipo de entidades, de las cuales desconocemos incluso su procedencia, aunque podemos intuir de dónde vienen, este tipo de entidades nos tienen a la raza humana como esclavos desde hace miles y miles de años. En unas ocasiones utilizan unas técnicas, la religión, en otras ocasiones utilizan las guerras, y en la actualidad esa esclavitud no es otra más que una esclavitud económica. En Occidente, imagino que en Sudamérica y en cualquier parte del mundo, la auténtica libertad que nos puede proporcionar una sociedad va ligada a la cuestión económica. Aquel que tiene dinero, evidentemente, y cuanto más tiene mejor, es más libre, entre comillas también, esa falsa libertad. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que hoy en día una serie de oligarcas, poderosos oligarcas, se han hecho con el control de todos los recursos económicos a escala planetaria. Ellos tienen los mejores equipos humanos, los mejores economistas, los mejores diseñadores de ideas, tienen todos los medios de comunicación en su poder. Ellos tienen todos los recursos económicos, como he dicho antes, y desde luego no dudan en poner o en llevar adelante su siniestra estrategia para mantenernos totalmente esclavos. Pero como ya he dicho antes, esto no es nuevo. A lo largo de la historia de la pobre historia de este rebaño humano, nos hemos visto sometidos a estas entidades de unas u otras maneras. En ocasiones intervenían de manera directa. Los libros como el Popol Vuh, el Mahabharata, el Antiguo Testamento, el Talmud, todos estos libros, e incluso otros muchos que ahora mismo no menciono, hablan de lo mismo. Están hablando de entidades que sometían a los humanos a sus designios, sometían a los humanos. Bueno, pues eso es lo que, resumidas cuentas, te puedo contar. Estamos frente a más del 90% de la esclavitud humana, y para ellos es necesario pruebas. O sea, lastimosamente tienen que ver para creer. ¿Qué nos dices al respecto? No va a existir nunca una prueba física, tangible, real, una prueba devastadora. No van a llegar estas entidades de manera directa y van a decir, no, mire, nosotros aquí llevamos miles de años, les estamos controlando, porque entonces ese control de la humanidad, esa esclavitud, deja de ser, y pasaríamos a ser una sociedad revolucionaria que luchase contra esa forma de esclavitud a la cual nos tienen sometidos. De tal modo que utilizan técnicas civilinas y unas estrategias muy bien planificadas. Ellos han creado una estructura social basada en la pirámide, en esa pirámide que aparece en tantos de sus símbolos. Esa estructura en la cual tú y yo, y muy posiblemente todos aquellos que nos escuchan, están en la parte inferior, en la parte más grande. En los siguientes escalafones existen una serie de oligarcas ligados a la política y a otro tipo de poderes, ligados a poderes económicos, poderes mediáticos, poderes muy diversificados, y cuya función no es ni más ni menos que controlarnos. Un control absoluto.
Control absoluto, así es. ¿Qué incluye ese control absoluto? Para ese control absoluto, en la actualidad no escatiman en medios, nos crean necesidades como los teléfonos celulares u otras de otra naturaleza. Nos dan tecnología de esclavitud. Hace tiempo ya he hablado de los teléfonos celulares y el porqué de los mismos. Sobre los teléfonos celulares diré que si usted quiere mantener un grado de privacidad en algún momento concreto de su vida, antes de ejecutar cierta acción, cierto movimiento o mantener ciertas charlas, apague directamente su celular quitándole la batería, estrangule el móvil. Lo que hace sí es evitar que ese móvil siga funcionando como radio baliza o como micrófono espía. Esto, aunque es una ciencia ficción, no lo es. Hay técnicas con las cuales usted puede tener un teléfono en modo stand-by y está grabando o está enviando toda aquella información que usted está haciendo, como pueda ser las conversaciones, su ubicación, etcétera, e incluso con las personas con las cuales se está reuniendo. De tal modo que cuando usted decida hacer algo de manera privada, le recomendamos que directamente quite la tapita que protege su batería y la saque. Así le estrangula y evita que se pueda llevar a efecto este plan. Nos vuelven hiperproductivos y mucho más esclavos. En Occidente, concretamente en España, las compañías telefónicas suelen ligar la idea en sus spots publicitarios de que el teléfono móvil te hará libre, cuando lo que realmente está ocurriendo es lo contrario. El teléfono móvil lo que te hace es te vuelve hiperproductivo y esclavo. Aparte que le estás dando mucha... Dime, adelante. Ok, distracciones. Y más distracciones. ¿Cómo definirían los seres que inventan esto de la distracción? No, vamos a ver, estos tipos, que no son estúpidos, son mucho más inteligentes de lo que nosotros podemos pensar, ellos lo definirán seguramente como herramientas. Esas herramientas tienen múltiples funciones, como los teléfonos. Son cámaras de vídeo, cámaras de fotos, teléfonos móviles, sistemas de Viper, de mensajería, e incluso dentro de muy poco tiempo llevarán incorporado hasta una cantimplora, muy posiblemente. Lo que hacen es aunar mucha tecnología en pequeños gadgets. Esos sistemas, como ya he dicho antes, no sirven más que para esclavizarnos. Que toda esta tecnología tiene un siniestro ademán que no es otro más que el control social. Hace años, y no demasiados, yo lo recuerdo perfectamente y posiblemente tú también, vivíamos sin teléfonos móviles. Nuestra vida era más sencilla. Nosotros vivíamos marcando unos ritmos. La gente que nos conocía se ceñía a esos ritmos, nuestras horas de llegada a casa, nuestros momentos, nuestras situaciones, y entonces se intentaba poner en contacto con nosotros a través de ese teléfono fijo que hemos tenido desde hace muchos años. Posteriormente diseñaron esta nueva tecnología, la digitalizaron con los sistemas GPS y le añadieron el mapeado geográfico de nuestra ubicación gracias a la triangulación de antenas. Esto, aunque suena muy extraño, es una forma de deciros que ellos, a través de nuestros móviles, saben dónde estamos en cada momento. En España la telefonía móvil era anónimo. Cualquiera podía comprar un teléfono sin asignarle una persona. Entonces el gobierno legisló para obligar que todos los teléfonos móviles estuvieran vinculados a una persona, de tal modo que aquellos que no tenían vinculación dejaban de estar operativos. De alguna manera se creó una base para poder administrar mejor el control de los ciudadanos. En España concretamente, desconozco el caso de Sudamérica, pero en España cada vez que se legisla, cada vez que se añade una nueva ley o se añade un nuevo Real Decreto, lo que es y para lo que sirve no es ni más ni menos, si intrínsecamente lo analizas, que para mejorar el control de la oligarquía sobre las sociedades humanas. Poco a poco, los chips de implantación, los chips en las tarjetas de crédito, en las tarjetas de identificación, este tipo de tecnología siniestra que no obedece más que al mal más absoluto, nos la están incorporando poco a poco. Y nosotros, como ovejas o becerros que somos, asumimos su funcionamiento alegremente y la manejamos casi con una gran satisfacción, cuando detrás de lo que hay detrás de todo esto, como ya he dicho, es un oscuro plan de control humano. Pero esto no es nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad, y si la sabemos releer entre líneas, nos damos cuenta de que toda la tecnología que nos han dado ha sido para el control y la destrucción. El comienzo de la tecnología siempre está ligado a los usos militares y posteriormente pasa a los usos sociales.
y dentro de esos usos sociales están los mecanismos de control, y no hay más que analizar la historia. Para ir subiendo en escalafón e identificar lo que hay alrededor de nosotros, este control absoluto incluye control a los militares y un pilar que cada vez sale más a la luz, como los grupos secretos. Efectivamente, así es. Están desvinculadas, son pilares distintos de un sistema común. Tú estás hablando de las logias y estás hablando de tecnologías como el MK Ultra. Son distintos pilares, pero que sostienen el mismo techo. Creo que la gente entiende lo que trato de decir cuando hablo de esto. Es una especie de campo unificado de los misterios. En realidad, al final de todos estos misterios nos damos cuenta de que los ovnis están ligados a las conspiraciones, que están ligadas a esas armas de control, que están ligadas a los gobiernos y que están ligadas al momento social que vivimos, evidentemente cada uno en nuestro país, aunque ya sabéis que existe un plan de globalización. O sea, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que ciertos ufólogos son financiados, o sea que hay falsos ufólogos. ¿Qué podemos sacar como conclusión sobre ello? Efectivamente, y como tú bien dices, existen falsos ufólogos. Existen ufólogos que están en la nómina de algunas organizaciones secretas íntimamente ligadas a los estados e íntimamente ligadas al establishment militar. Esos ufólogos que están en nómina también funcionan como desinformadores. Lo que hacen es lo siguiente: te dan una verdad, te cuentan 5, 6, 10, 22 verdades y te meten dentro de esas verdades 2, 3 o 4 mentiras que lo que hacen es despistarte. Lo que hay que hacer es descubrir esas mentiras. Es una labor que, si se emprende correctamente, se lleva a buen puerto y se descubre la verdad. Ha habido varios. Concretamente hubo un caso en 1982 con el Congreso del MUFON, en el cual se descubrió, me parece que fue una gran mentira a la que sometieron a Paul Benewitz. No sé si recordarás, te suena este nombre. Paul Benewitz era un investigador, un científico en realidad, que fue controlado y manipulado por un ufólogo y que le metió en un grave problema. De hecho, el propio Paul Benewitz en estos momentos está fuera de combate a efectos psicológicos debido al gran fiasco al que se vio sometido por las mentiras que este otro sujeto en nómina de estas organizaciones de las que he hecho referencia le indujo. Los falsos profetas, ¿me suena? Sobre los falsos profetas tenemos interesantes puntos de referencia, como por ejemplo Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escrito está también en 2 de Timoteo 3:13, también en Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y dentro de esos falsos profetas se puede incluir el Código Da Vinci, publicado en el 2003 también, el cual fue un bestseller. Creo que te refieres a Dan Brown. Dan Brown lo que hace es un refrito de un montón de informaciones que existen sobre la OMS, la Anticus Ordum Mysticus Priorato Sionis, que es la antigua orden del Priorato de Sion, que es una especie de brazo político de la Orden del Temple. Templarios, más claro. Sí, efectivamente, está íntimamente ligada. La antigua orden del Priorato de Sion es como una especie de oligarquía dentro del Temple. Hubo un momento de excisión, un momento histórico en el cual se excisionó la parte militar de la política, y la política, que era el Priorato de Sion, lo que hizo fue infiltrarse dentro del establishment político en Europa. Posteriormente pasó a los Estados Unidos a lo largo de un recorrido, magistral recorrido histórico, y lo que ha hecho Dan Brown es hacer un refrito de toda esta historia. De todos modos, yo sospecho que detrás de Dan Brown existe un equipo de gente. No quiero decir que él haga plagio o que él tenga negros, sino que existe un equipo de asesores, de gente que le explica, de gente que le dice lo que tiene que contar y lo que no puede decir, etcétera, etcétera. Existe un numeroso equipo. Entonces sus obras, como veis en muchas ocasiones, son obras que dan unos datos muy intrínsecos sobre cosas que pensáis que una persona, el común de los mortales, ha tenido que estar allí para poder hablar. Cuando está hablando de ciertas plazas en Roma, yo he estado en Roma, y para poder definirlas como él las define en sus libros, por ejemplo Ángeles y Demonios, pues tienes que estar allí para saber exactamente de qué estás hablando. Y él pues tiene un equipo de gente que le prepara todas estas cuestiones, hace una perfecta amalgama y crea un bestseller. Hay un marketing detrás de todo este tipo de bestseller muy importante, y
la gente lo compra, bueno, pues de una manera escandalosa. Pero qué duda cabe que el Priorato de Sion es una orden que existe, es una orden muy poderosa y una orden de la cual lo que sabemos es muy poco de lo que realmente es muy poco. Hay mucha desinformación con respecto a la antigua orden del Priorato de Sion. Claro que sí, se ha convertido en un bestseller mundial. Este género de suspenso, esoterismo junto con Nueva Era, Código Da Vinci, encierra muchas cosas en las cuales nosotros lo mencionamos anteriormente, especialmente caracterizado por una teoría de conspiración relativa al Santo Grial o el papel que jugaba María Magdalena en el cristianismo. Vamos a hacer un break y escuchar una canción muy interesante aquí en Libera tu Mente. Somos los esclavos de un sistema con un 1% de amos. Somos los no escuchados, los apartados, un 99% de seres cabreados. Somos esos que llamaste locos, lobos esteparios apartándose de un fiel rebaño de robots domesticados. Somos esos guerreros solitarios que se han movido entre las líneas de los gritos leyes de este macroestado. Yo saludo a todo el que lucha, al margen del Estado. Yo saludo a la que está despierta. Yo saludo al que ya no está manipulado. Yo saludo a todo el que sabe y no quiere ser un esclavo. Yo te saludo si no aceptas el nuevo orden mundial ya estipulado. La banca y su esclavitud, sistema capitalista totalitario. Los Bilderbergs, el G20, la Unión Europea. Una sola nación posible gracias a la mansedumbre de un 99% de esclavos. Solo faltaba dejar de ser locos apartados. Internet nos conectó y ahora sabemos los nombres del 1% y cómo perpetúan su poder con engaños. Yo saludo a todo el que lucha contra el sistema. Tenemos que organizarnos. Somos la gloria del sistema. Los que nunca contaron. Y vamos a gritar. Esclavos levantaron. Somos la resistencia. Al nuevo orden mundial. Y vamos a gritar. Esclavos levantaron. Contra el nuevo orden mundial. La crisis financiera, que no te lo están contando, significa un sálvese quien pueda. Y además el banco recibe dinero de nuestro Estado. Les sobra gente en un mundo enfermo, asqueado y agotado. Y han decidido borrarla en guerras, con bioterrorismo como la gripe A, como la pandemia de Ucrania, que no nos la están contando. Y ahora nos quieren vender el cambio climático con sus datos falseados. Tenemos que pagarlo nosotros, sus víctimas, sus esclavos. Si el 1% nos domina, no nos tocará rebelarnos. Somos la gloria del sistema. Los que nunca contaron. Y vamos a gritar. Esclavos levantaron. Somos la resistencia. Al nuevo orden mundial. Y vamos a gritar. Esclavos levantaron. Contra el nuevo orden mundial. Webmaster de Mundo Desconocido. ¿Qué diferencias hay entre las reuniones discretas y secretas?
Las órdenes secretas y las órdenes discretas, que son parecidas pero no es lo mismo, todas tienen una cara A y una cara B. Entonces, en esa cara A, que es la cara más o menos que públicamente se conoce con más o menos fuerza, por ejemplo, puedo decir una organización masónica, la que se os ocurra, bueno, pues tiene una cara pública, la cual cada uno puede ver una serie de actos buenos que realizan, de filantropía y de hermanamiento, y una cara B que nada tiene que ver con todo eso que conocemos. Dependiendo de la fuerza de esa orden, usted o cualquiera puede pertenecer a ella o solamente pueden pertenecer los oligarcas. Por ejemplo, David Rockefeller, el hombre más poderoso del planeta Tierra que conozcamos, posiblemente haya seres más poderosos que no conozcamos, pero David Rockefeller, al grupo Krupp, la familia Krupp, se le detectó una cuenta de 70.000 millones de dólares en Suiza. Si tenemos en cuenta que Bill Gates tiene 6.000, 5.000 millones de dólares, vemos inmediatamente que Krupp es como 10 veces más poderoso y sin embargo no aparece en la lista Forbes. Pues si comparamos a Krupp con Rockefeller, Krupp es una especie de pajecillo, una especie de hombre pequeño comparado con Rockefeller. Rockefeller es un hombre absolutamente todopoderoso. Es director de la Emoco, la Axon, la Texaco, fue director de la Standard, que luego diversificó, controla el Citibank y el Chase Manhattan Bank, los dos bancos más poderosos del planeta Tierra. Reunir a la élite global que existe en el mundo una vez al año, como ocurre en el famoso Club Bilderberg, del cual seguramente habráis oído hablar. En ese club, que curiosamente este año se reúne en España, en Barcelona, en Sitges, ese club pues lo que hace de alguna manera es preparar las directivas para lo que va a acontecer durante el año. Una especie de preparación del control que se está ejerciendo sobre los humanos, digámoslos de esta manera. Lo hacen muy civilinamente. Todo está muy bien orquestado, muy bien preparado. No pensemos que en aquellas reuniones la gente entra, los oligarcas entran y se ponen a hablar de extrañas y oscuras cuestiones, sino que utilizan una estrategia muy muy bien planificada y que les lleva funcionando a la perfección desde los años 50. Los grandes acontecimientos, sobre todo económicos, que ha sufrido el hombre desde los años 50, económicos y políticos, han sido forjados dentro de esta extraña reunión que promueve el señor Rockefeller. Y sin embargo ahí está. Pensaría el oyente que Rockefeller es el que está en la punta de la pirámide. Rockefeller no está en la punta de la pirámide, ni siquiera está en el vértice superior. Hay, vamos a decirlo así, hombres o semihombres más poderosos que Rockefeller. Rockefeller tiene una logia, una secta masónica, cuyo nombre es 666. Y esto no me lo invento yo. En Nueva York, en uno de los principales edificios que existen, no los principales edificios, son un rascacielos que tiene esta logia instaurada, y en la parte más alta de su cima luce un enorme 666, escrito en luces de neón, que se puede ver desde buena parte de la ciudad. Tengo algunas fotografías publicadas en mundodesconocido.com para aquellos que quieran ver este dato. Esta gente, por encima de ellos, tienen a otros seres y otras entidades. No llegan a ser ni siquiera el vértice. Y esos de los que hablo son gente muy, muy anónima. No salen en la prensa ni en los medios de comunicación de ningún tipo. Son extrañas entidades que están por encima de cualquier cosa que podamos pensar. Están por encima del dinero y por encima del poder. Están por encima de todo, absoluto. En realidad estamos gobernados. Te voy a contar una anécdota. Mira, en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, se reunieron todos los judíos, o gran parte de los judíos que había en la ciudad, en un gueto. En Polonia se reunieron en Varsovia, en el gueto de Varsovia, a los principales judíos que había dentro de Polonia, a un montón de ellos. La verdad es que los hacinaron dentro de aquel gueto. Era un enorme gueto, una ciudad, prácticamente una ciudad. ¿Sabéis qué hicieron los nazis para controlar a los judíos? Es una cosa muy curiosa. Cogieron a otros judíos, los uniformaron, les dieron una gorra y una porra y los dijeron que tenían que controlar a sus hermanos. Y así lo hicieron. Es más, los controlaban de una manera muy, muy, muy dura. Eran los llamados capo, con K de kilo. Estos capo existen hoy en día en la actualidad y son entidades humanas, como nosotros, que nos controlan. Y por encima de ellos están esas entidades extrahumanas, y utilizo la palabra extrahumanas porque no sabemos exactamente si vienen de dentro de la Tierra, de otras dimensiones o de otros mundos quizás.
Coméntale a los oyentes un poco más de estos seres. Yo he tenido ocasión de hablar, no directamente sino indirectamente. La verdad es que fue una oportunidad que perdí de una persona que los vio, una persona bastante seria, vinculada a la nobleza, y que tuvo ocasión de ver a esos seres. Esos seres tienen una acusada tendencia reptil dentro de su genética, y buena parte de información referente a la parte reptil más que a los mamíferos. Y estas entidades reptiloides son las que nos están manejando en estos momentos. Es por ello que gran parte de su iconografía, gran parte de sus vestidos, de sus actividades y de todo lo que han hecho a lo largo de la historia, siempre aparecían reptiles, dragones, serpientes, siempre aparecían todo tipo de seres de esta naturaleza, de sangre fría. Estos semi-humanos que se mezclan entre nosotros, los llamados reptiloides, supuestamente están muy vinculados a la alta nobleza, están muy vinculados a la alta nobleza negra europea, están muy vinculados a los principales puestos de la economía a nivel mundial, a mediados, allá por la época del Renacimiento, en la vieja Europa. La sangre de la mercadería veneciana, los Medici y todos aquellos poderes económicos que empezaron a resurgir, se mezclaron con la sangre real europea, concretamente de Francia y de Alemania. Fue ese el momento en el cual esa sangre o esa acusada tendencia reptiloide que almacenan dentro de su genética empezó a conquistar otro tipo de poderes aparte del poder real o otro tipo de poderes como pueda ser el religioso. Estas entidades en estos momentos controlan todo el dinero, y como ya he dicho, y si no lo he dicho porque a lo mejor no lo recuerdo, os lo comento, esa libertad de la que hablo está íntimamente ligada a la cuestión económica, porque estos tipos o estos seres extraños controlan todos los recursos económicos a nivel mundial. Las crisis que existen a nivel global, los grandes acontecimientos políticos, obedecen a una agenda oculta que manejan perfectamente y que están siguiendo milimétricamente. Nada es casual, absolutamente nada, y menos eso. Ellos tienen los mejores equipos técnicos, como ya he dicho al principio, con lo cual, si controlas todo este establishment, eres capaz de controlar a los ciudadanos de cualquier país de la Tierra de una manera muy eficiente. Si bien es cierto, hay países en los cuales esta infiltración oligárquica ha sido más poderosa y en otros países ha sido muy poco poderosa, o incluso prácticamente no se ha llegado a producir. Pero el futuro final de la humanidad, si nadie lo remedia, es que estemos bajo el control absoluto de un gobierno mundial, gobernados por una especie de presidente mundial, con una moneda única mundial y con unos problemas que nos van a afectar a todos de igual manera. Quizás estos ojos no lo verán, pero tal vez dentro de 2 o 3 generaciones esto es lo que va a ocurrir. La historia lo menciona con las antiguas tablillas sumerias, dioses o semidioses, los Anunnaki. Háblanos sobre ello. Efectivamente, si nos ceñimos a la historia más remota, la antigua Sumeria, y nos agarramos a uno de sus principales traductores, Cesaria Sitchin, quien tradujo varios cientos o miles incluso de tablillas sumerias escritas en sumerio y en acadio, nos damos cuenta de que estas entidades obraban de igual manera pues esto ocurrió en el 7500 a.C., estamos hablando de hace casi 10.000 años. La ciudad de Ur, la ciudad Catalcuyuk, en fin, todos los primeros asentamientos que se empezaron a producir en Oriente Medio estaban gobernados y dirigidos por unas entidades que eran algo así como semidioses, reyes como Asurbanipal o dioses como pueda ser Enki y Enlil, de los que se hablan en muchas ocasiones, eran los llamados los Anunnaki. Los Anunnaki son entidades extrahumanas que vinieron a la Tierra y forjaron al hombre como esclavo, como mano de obra. Directamente en aquellos comienzos éramos sus esclavos, nos utilizaban
de manera directa. Ellos vivían como reyes, de hecho lo eran, y ese estatus que han mantenido los Anunnaki ha perdurado a lo largo de los miles de años. Se han ido situando en la oligarquía, a la cabeza de la oligarquía mundial, en sitios muy concretos para seguir manteniendo ese control. La cosmogonía sumeria es muy amplia, pero había una diosa, la diosa Ea, que posteriormente se llamaba Mamni, de ahí viene el nombre de mamá, fue la que realmente diseñó a el hombre, en petición de los Anunnaki pales, que eran Enki y Enlil, pero básicamente eran un importante grupo que no se sabe muy bien de dónde venían, aunque sí que nos dan unas pistas los antiguos libros sumerios, y al parecer venían de otros planetas, incluso de planetas que hoy en día no existen, como puede ser el llamado Faetón, un enorme planeta que existía en la órbita del famoso cinturón de asteroides, un planeta que eclipsó, se eclosionó y fue destruido de la noche a la mañana, cuyos restos, bueno, pues circundan alrededor del actual sistema solar. De eso hacen referencia ya los antiguos textos sumerios. Incluso en los primogénitos, en los primeros textos sumerios, hay cosas tan curiosas como que ellos decían que al principio en el cielo no había luna. La luna no existía. La luna llegó después, en los primeros textos sumerios. Nos damos cuenta de que la historia de la humanidad está ligada siempre a este tipo de entidades, sospechosamente, que todos, por cierto, sospechosamente tenían una forma reptil, eran dragones, eran dioses con cola de reptil, dioses ofídicos, está el caduceo, mucha simbología reptil ligada a lo que es este tipo de entidades en su momento y empresas en la actualidad. ¿Qué opinas de los grupos de contactismo y grupos como los famosos guardianes del universo, comandante Astar? Bueno, a mí ese tipo de contactismo o channeling que se lleva produciendo desde hace ya muchísimo tiempo, tal vez mucho más de lo que nosotros podamos pensar, porque los contactos con los seres interdimensionales no son nuevos. Existen desde el medievo, incluso mucho antes, dataciones de extraños seres que contactaban con humanos. Si nos ceñimos a lo que es la época moderna o la época contemporánea, vemos que, por ejemplo, George Adamski, allá a mediados o principios del siglo XX, ya se contactaban seres altos, rubios, con ojos azules que venían del espacio. Otros, como Daniel Fry o posteriormente el grupo Rama y otros muchos grupos que existen, han sido contactados por entidades benévolas, supuestamente, pero que a mí, sinceramente, me resultan muy sospechosas, muy sospechosas. Veo mucha palabrería y poca acción, y entonces aquel que predica mucho y da poco trigo no me parece un buen asesor o un buen auriga al que seguir. No sé si me explico. ¿Qué opinas del año 2012? Bueno, hay bastantes profecías que hablan del 2012. No demasiadas, algunas. Concretamente desde el calendario maya, pasando por el I Ching y otro tipo de... Incluso el oráculo de Delfos hace mención a este tipo de cuestiones. Pero hay otros muchos profetas, como puede ser el propio Paravichini, quien también, y otros similares, que también ponen ahí un punto de inflexión en el año 2012. En el año 2012 yo pienso que no va a haber un fin de la humanidad, no va a existir una especie de cataclismo global por el cual todo se acabe. Lo que he descubierto en más o menos investigación sobre lo que pueda ocurrir en el año 2012, la única conclusión a la que he llegado es que va a haber grandes señales en el cielo que van a anunciar algún tipo de cambio. Esto incluso aparece en el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis. Si nos vamos al Apocalipsis, aparece una frase muy curiosa que dice algo así como: y se vieron grandes señales en los cielos. También. Y eso es algo que han anunciado muchísimos profetas. E incluso creo que Michel de Nostradamus hace referencia... Claro que sí. Nostradamus nos comenta que emigrados de Ginebra todos, Saturno de oro en hierro cambiará. Definiendo esto, dice que el cielo signo estará. Esto lo menciona Nostradamus claramente. Muy bien. También es cierto que hay muchos fines de la humanidad. Hay libros, yo tengo en mi biblioteca libros que pone el fin de la humanidad para 1982, el fin de la humanidad para 1984, con la llegada del cometa Halley, el fin de la humanidad para el año 2000, con la entrada del nuevo milenio, el fin de la humanidad para el 2001, con la entrada ya del nuevo milenio y habiéndolo pasado. Y ahora nos vamos al 2012.
Entonces podemos especular, pero no podemos afirmar un cambio importante. ¿Qué opinas de las diferentes teorías que sostienen ciertas personas de que estamos siendo esclavos por seres no humanos? Sobre este tipo de cuestiones hay muchas opiniones muy variadas, algunas absolutamente excéntricas, incluso totalmente lavazadas, sin pies ni cabeza, y otras que parece que tienen una cierta solidez, una especie de pruebas circunstanciales que nos permiten ver que efectivamente todo apunta a esa dirección. Unos y otros, y incluso aquellos que están en medio de estas dos ideas, mantendrán disparidad de opiniones. Lo que sí que es cierto es que hay que respetarlas todas, mantener una mente abierta y saber buscar la verdad dentro de aquello que nos estén contando. Eso es muy importante. La verdad y el conocimiento es una labor autodidacta. Yo, aunque esté hablando con usted, le puedo contar mi verdad. No hay un libro, ni una web, ni un canal de televisión que le cuente la verdad. Como ya he dicho antes, la auténtica naturaleza del conocimiento es una labor de trabajo personal que no se enseña en ninguna escuela. Avisados está el ser humano por todo lado. ¿Qué mensaje le dejas a los oyentes? Hay una cosa que me parece fundamental para empezar a cambiar este mundo. El cambio no puede ser de la noche a la mañana, pero sí que podemos empezar a hacer rotar las cosas y girar en nuestro favor todos los acontecimientos. Lo importante en el ser humano es que se vuelva creador y no sea competitivo. Nos han metido en la cabeza la idea de la competitividad personal en todo, en las cuestiones sociales, personales, laborales, en todos los aspectos. Nos volvemos competitivos incluso conduciendo. El que compite muere. Solamente aquel que crea nuevas vidas se vuelve creativo y respeta a los demás sin celos ni envidias, que parece que es el deporte nacional a nivel mundial, conseguirá triunfar sobre estas entidades. Entonces yo lo primero que digo es que la gente empiece a dejar de ser tan competitiva unos con otros. Eso es algo que, desde mi punto de vista, nos han implantado dentro de nuestra genética, el hecho de no de odiarnos unos a otros, pero de sí competir. Nos pasamos la vida compitiendo, de la noche a la mañana, por tonterías, trivialidades o incluso cosas muy importantes, como pueda ser nuestro modus vivendi. Hay que acabar con todo ese tipo de competitividad y con todo ese tipo de embrutecimiento que las sociedades, a través de los medios de comunicación, nos imprimen. Tenemos que acabar con todo eso. Ese es el primer paso. Luego después habría pasos tan importantes como, por ejemplo, tenemos muchas complicaciones en las comunicaciones entre nosotros y sobre todo somos seres que nos agarran, nos acogen mucho nuestras cuestiones, las posesiones. Nos estamos muy unidos y muy ligados a todo lo que tenemos. Ese tipo de cuestiones sobre lo nuestro, lo mío, lo tuyo, tendríamos que empezar a cambiarlas y no obsesionarnos con ellas, sino mantener una vida mucho más deportiva en ese aspecto. Pero lo fundamental es dejar de ser tan competitivo. Ese es el primer paso. Nos alimentan diariamente con la competitividad y es porque ellos saben perfectamente que a través de esa misma competitividad lo que hacen es mejorar sus objetivos, que no son otros más que de mantenerlos esclavos, ni más ni menos. Interesante esta entrevista. Para las personas que deseen saber más sobre tu trabajo, tus audios, ¿a dónde te pueden contactar? Mi web es mundodesconocido.com. Hay varios refritos de Mundo Desconocido por ahí funcionando, me parece muy bien. Pero la web, la que yo intento explicar a todas aquellas personas que entran, es mundodesconocido.com. Ahí encontraréis artículos que aparecen con cada cierto tiempo, en los cuales se me puede escuchar, se me puede ver, o incluso se pueden ver ciertas opiniones personales con respecto a cuestiones de actualidad. www.mundodesconocido.com. Interesante esta entrevista, webmaster de Mundo Desconocido. Bueno, pues deciros que un saludo muy fuerte a todas personas que nos están escuchando de Libera tu Mente y animaros a seguir viendo esta web, escuchando estos audios, escuchando estas frecuencias. Como dice su nombre, hay que liberar la mente. No os dejéis y no os volváis esclavos de nadie. Tenéis que mantener la mente liberada. Y nada más por mi parte. Bueno, estuvo con nosotros de Mundo Desconocido el webmaster, aportando un poco más a este nuevo orden mundial.
Resumiendo un poco lo que comentaba el webmaster de Mundo Desconocido respecto a los esenios, los templarios, decimos que Santo Grial, que viene de la traducción original, que significa sangre real. En concreto, los reyes merovingos, en los círculos iniciáticos, se ha sabido que estos merovingos, a nivel de las familias Illuminati, es quien trafica y manipula información. O sea, es decir, los medios de comunicación se dan cuenta cómo encajan unas casillas con las otras. Dan Brown implicaría que el cristianismo había vivido conscientemente dentro de una mentira fraugada por la Iglesia Católica durante mucho tiempo. Durante los últimos tiempos, afirma que la Iglesia estaría presuntamente involucrada en una conspiración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo, quien según esta cosa llamada novela, historia, cuento, como quieran ustedes referirse a ella, se habría casado con María Magdalena y habría tenido descendientes que llegan a Francia. Esos descendientes serían llamados a heredar por derecho divino tal como ostenta la realeza inglesa y europea. Se dan cuenta cómo caen, porque todo agrandecido es achicado en el cielo. Están claramente diciendo que ese linaje de ellos es el que verdaderamente perdura, ¿cierto? O sea, que son elegidos. Aquí no hay elegidos. La tarea del anticristo y las personas que siguen ello, se trata precisamente de alejar al hombre del camino de Jesús, por ente de Dios. Lo recuerdas muy bien, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Estas personas dicen: Jesús murió en la cruz, murió por los pecados, no resucitó, y la tumba fue encontrada, y supuestamente junto a la tumba estaba también la tumba de la madre de Jesús, también el padre adoptivo, la esposa supuesta María Magdalena y sus hijos. Y causalmente esas excavaciones fueron llevadas a cabo en 1980, pero solo hasta estos años anteriores se hizo un documental que salió en Discovery Channel. Sus descubridores como Amos Cloner, profesor universitario, quien dirigió la excavación y también es reconocido arqueólogo. Joe Sías, antiguo director del Museo Rockefeller, Museo de la Familia Illuminati, al servicio de ¿quién? Del Anticristo, la familia Rockefeller del Anticristo. Se debe aclarar que no existe en lo absoluto evidencia histórica del valor que apoye la idea de que Jesús estuvo casado, y mucho menos que haya concebido un hijo. Sin embargo, el documental, el libro, afirma que las pruebas de ADN realizadas a los osarios de Jesús y de María Magdalena indican que estos eran esposos y que habían tenido un hijo llamado Judá, que es el fruto del matrimonio de este. Es decir, mentira tras mentira, no ayudan para nada, y de que tanto decirlas, repetirse, se transforman en verdades, puesto que como el ser mismo no escudriña, se las cree. De los que interiormente pensamos
reflexionamos sobre todo lo que nos pasa alrededor. Es un paso adelante para trabajar en forma consciente en todo este cambio. Y esto que viene parece ser uno de los primeros pasos que producirá un despertar masivo en nuestra humanidad. Y si es así, nosotros podemos realizar una labor conjunta con todos los que están hace mucho tiempo en sus puestos, coordinando la acción. Esta es la inquietud, y aquí viene la respuesta. Todo está dentro de ti. La humanidad toda sabe que esto ocurrirá, pero hablamos de un nivel muy profundo. Mientras tanto, a nivel más superficial, ustedes desde su energía, quienes ya están al tanto, preparados para esto, pueden ir trabajando con cada uno de sus familiares, amigos, vecinos, con todo aquel que se tropiece, sin ni siquiera decir palabra alguna, enviando su luz, dando el permiso para que la luz de cada uno de ellos encienda la chispa, y esa chispa va a comenzar a trabajar una alineación para que reciban lo que viene en el estado de equilibrio otros seres. Se va a empezar a formar un gran sol. Nosotros estamos trabajando a niveles muy profundos con cada uno de los seres, y cuando llegue el momento podrán ver que así fue, porque sus reacciones serán bastante más tranquilas, como quien sabe lo que iba a acontecer. Ustedes desde su plano terrenal pueden ir expandiendo esa energía de bienvenida, de tranquilidad y equilibrio. Mire a su prójimo y den el pase para que su luz vaya prendiendo otras luces más. Todos los antiguos calendarios y profecías de nuestros ancestros hablan de una nueva edad de oro, ¿cierto? 2012, lo que nuevamente marca de lo que estamos hablando ahora un momento. Una época donde la potencialidad humana será expandida, permitiendo manejar cualidades psíquicas, una conciencia mayor a la que actualmente tenemos, y un entorno donde la armonía y el amor serán predominantes. Y este despertar, lo hemos anunciado varias veces, ya está sucediendo y se manifiesta a diario en nuestras vidas, viéndolo, reaccionándolo, sintiéndolo. No solo estamos despertando nosotros, sino que todo el planeta está evolucionando a octavas vibratorias superiores, como todo proceso de cambio, cuando muchas veces lo percibimos a trinidades vibratorias superiores, mientras lo transmitamos como algo traumático, para luego darnos cuenta en el tiempo del significativo crecimiento que este nos trajo. El despertar está asociado a la nueva conciencia. Es reconocimiento colectivo de nuestra esencia, con el saber todos somos uno. El despertar dimensional ha llegado para quedarse. Pero ¿qué son las dimensiones? ¿Qué significa el cambiar de dimensión? Y las dimensiones son los diferentes estados de la existencia que experimentan durante el cambio hacia el ser único. Es decir, son los pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la fuente divina. Todos esos niveles dimensionales se encuentran ahí mismo, ahí al lado tuyo, y el ahora. La diferencia es la longitud de su onda o frecuencia. Las dimensiones son frecuencias dentro del cual vibramos. También podríamos decir niveles de conciencia. Son algo parecido a las bandas de radio con su frecuencia y estaciones, ¿cierto? Dicen por muchos, existen 7 dimensiones no más, existen infinidad de dimensiones. Todo está alrededor nuestro. Todo el mundo sabrá que fueron engañados por los criminales de la fuerza, que siguen violando la ley del Padre, siguen fusilando ante el menor pretexto, siguen teniendo prisionero al rebaño y le dicen al mundo que gozan de libertad. Hermanos, competitividad, es eso lo que pasa. Y también interés. El interés jamás se debió haber conocido en el mundo, ni de palabra debió haberse conocido. El ser humano nunca debió haber vivido este sistema capitalista, pero se vivió, pero por algo, para aprender, pero ya hasta ahí. Nunca debió haberse tomado al oro como la base de la supervivencia. El ser humano hoy en día piensa que sin plata no se puede vivir, y le es difícil creer que sin plata se puede vivir, porque de muchas maneras se pudo haber vivido en la tierra. La forma de vida menos interesada es la que debió tener o haber vivido el ser humano. El interés jamás era reconocido en algo más espiritual como el Padre, en los mandamientos del Padre. Ese Satanás ilusionando al mundo con su oro, perpetuando la división del mundo entre ricos y pobres. De ahí el azote del mundo, de ahí a la bestia, de ahí a Satanás hecho forma de vida, el oro, la plata. Hay diferencia entre libertad y libertinaje. La ley salida del Padre nunca fue comprendida entre los espíritus libertinos, que solo hablan de libertad para seguir al oro y sus vicios. Esa es la causa de toda lucha en este mundo, mientras los espíritus que se hacen llamar libres no besan el complejo que tienen con respecto al oro. Este mundo jamás tendrá justicia e igualdad. Este mundo, ¿cómo podrá tener justicia e igualdad comprendiendo esas causas? El complejo, el interés basado en la astucia. Obran tal como obró Satanás con Adán y Eva, quien empleó la astucia para con el hermano en la prueba de la
vida. La astucia no es árbol plantado del Padre, o sí, y todo árbol que no es plantado del Padre de raíz será arrancado, y de las costumbres humanas. Cuando se pone a analizar el ser humano, los que debieron gobernar este mundo debieron ser siempre desde el principio los trabajadores, los niños, el quien tuviera ese ideal de compartir. Sabemos que el capitalismo, rico más rico, el pobre más pobre. Así está todo el mundo. La actual organización de la civilización como hoy la conocemos dejará de existir muy pronto. Está al borde del colapso, pero la pregunta sería, ¿este colapso forma parte de una agenda? Es decir, de algo programado. Dentro de las fumigaciones de los chemtrails, fumigan indiscriminadamente, como lo decía anteriormente nuestro invitado, de mundo desconocido. No solamente a los humanos, a las plantas. Provocan malformaciones genéticas, cáncer incontrolable, hombres y mujeres, estériles, muerte. Vuestra propia indiferencia hacia las escrituras del Padre hizo más doloroso vuestro llorar y crujir de dientes. Y ahí la falsedad que caracterizó el llamado mundo cristiano. De todo hay en la vida del Señor. Hay falsos y verdaderos. Los cristianos falsos son aquellos que nunca estudiaron el contenido de las escrituras como fue mandado. Son los cristianos de boca, mas no de ilustración. De verdad os digo que ningún falso de este mundo entrará al reino de los cielos. El llamado mundo cristiano será acusado en el reino de los cielos por sus propias virtudes, por su propio pensar, por sus propias ideas, por jugar con ellas, por hacerlas falsas. He ahí la obra de la roca religiosa, la obra de los egoístas más grandes que han pasado por este mundo. He ahí la obra de Satanás, porque os dividió en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Confundieron al mundo de la fe, religiosos del mundo. Aprontados lo que os avecina, todo daño por microscópico que sea, se paga. Lo que hicisteis con este mundo lo hicisteis en otros. Lejanas humanidades conocieron vuestra maldita división, humanidades que por vuestra culpa no entraron al reino de los cielos. En lejanos mundos dejasteis el desconcierto de llorar y crujir de dientes. Llenasteis de templos y monumentos a esos mundos. Enseñasteis en ellos la oración material, la oración que nunca agradó al Padre, porque los hijos no ganan nada en espiritualidad. Todo lo contrario, se atrasan, caen en sentimientos opuestos, se vuelven hipócritas y falsos, tal como se volvió el llamado mundo cristiano. Y reflexionando, se dan cuenta que sí, el mundo se vuelve hipócrita y falso. Y la palabra mío, mío, mío. http://mente3liberada.blogspot.com libera.tumente@hotmail.com. Este es tu programa Libera tu Mente, donde la conciencia no se puede encarcelar.